Hola, os voy a hacer un vídeo cortito para ver cómo enfrentaros a los ejercicios estos de interfaz gráfica. No os los voy a resolver, pero sí un poco saber la estructura que tienen todos estos ejercicios. Bien, partimos de un proyecto cualquiera y lo que vamos a hacer es nueva JFrameForm. Le damos un nombre cualquiera y vemos que vamos a tener una pestaña de diseño y una pestaña de código fuente, que es como lo que hemos tenido siempre. Cuando estamos en modo de diseño tendremos aquí una paleta con todos los componentes que vamos a poder echar en esa ventana, y para cada elemento pues aquí vamos a tener una serie de propiedades que vamos a poder configurar. Si no tenéis cualquiera de estas ventanas porque se os cierran, como siempre, Window, y aquí en IDE Tools pues tendréis la paleta, que es la de arriba, y Properties, que es esta de aquí abajo. Entonces, ¿cómo va a ser la forma de trabajar? Pues lo primero que vamos a tener que hacer es echar los componentes que tenga cada ejercicio. Normalmente tendrá unas etiquetas, echar una, dos. Luego el elemento más sencillo que puede tener es una caja de texto. También puedo copiarlas, copio y pego. Generalmente también tendremos un botón que será el que hace las operaciones. Y finalmente, pues imaginaos, si lo que vamos a hacer es la suma de estos dos números, pues vamos a hacer aquí tener una caja de texto que muestre el resultado. Luego vamos a trabajar con otros componentes, pero esto más o menos sería lo básico. Los elementos van a tener dos propiedades importantes. Una es la apariencia que tiene aquí, que normalmente se llamará text, ¿vale? En este caso será aquí ese text y podemos ponerle número 1. Y por otra parte está el nombre que tiene la variable, que es con el que luego vamos a trabajar en nuestro programa, en el código. Pues se llama JLabel1, podemos dejarlo, cambiarlo, pero hay que distinguir las dos cosas. Yo no voy a tocar la variable, esta es JLabel1, JLabel2 lo mismo, tenemos este código, y en propiedades text pues puedo cambiarla, ¿vale? Con las cajas de texto ocurre lo mismo. El texto lo puedo dejar en blanco porque no quiero que aparezca nada, pero luego aquí en la pestaña Code veo que se llama JTextField1, lo dejo tal cual. Este se llama JTextField2 y el texto en blanco también. Por último, JTextField3, que también dejamos el blanco, esto. Y el botón, texto, le vamos a llamar suma. Entonces esta sería la primera parte. Todo lo que nos pida el ejercicio, pues pintarlo en la pantalla. Y con esto vamos a ver el código que se nos genera. Vamos a Source, bueno, vemos como siempre el paquete, el nombre de la clase del programa en este caso, que es hija de JFrame. Aquí vemos que tiene un constructor que simplemente hace init components, y si vemos aquí abajo pues tiene el main, lo que se va a ejecutar. Este código de aquí no nos hace falta entenderlo mucho en detalle, pero lo que va a hacer es llamar al constructor de prueba, es decir, al llamar al constructor de esta propia ventana y hacer un set visible true, es decir, hacerla visible y por lo tanto ejecutarse. Todo lo que son los componentes de la ventana son, por así decirlo, atributos de la ventana. Normalmente nosotros los atributos de las clases los metemos en la parte de arriba. Bueno, NetBeans nos los genera aquí abajo. Realmente veis que estos son todos los componentes que tenemos, no hace imports y por lo tanto pues pone todo el prefijo, pero si no, pues si hubiese hecho un import de Java X String, pues ya no haría falta esto. Y lo primero que se va a ejecutar en el constructor veis que es este init components. Init components pues va a dedicarse a dar todas las propiedades iniciales a todos los componentes de la ventana. Lo tenemos por aquí, veis que está en gris porque es un código que no podemos tocar. Entonces esta es la idea de lo que ha generado él. ¿Cómo trabajaríamos nosotros? Bueno, pues si queremos hacer algo al principio, nada más empezar el programa, podemos hacerlo aquí, justo después de que inicie los componentes. Aquí podríamos meterle nuestro código. Y luego el resto del código ocurrirá cuando se produzcan determinados eventos. ¿Cuál es el evento que va a ocurrir aquí? El más típico, casi el único que hay, que se pulse el botón de suma. Para meter el código aquí, lo que tenemos que hacer siempre es sobre el elemento que estemos, botón derecho, Events, y en este caso el pulsar es Action Perform. Este sería el evento que tenemos que localizar para pulsar botones, que es este caso. Clico y él me lleva a esta parte de aquí, es decir, después de inicializar todos los componentes, pues me genera un código de qué quiero hacer cuando me pulsen el botón. En este caso, pues si lo que quiero hacer es sumar dos números, lo que tendré que hacer primero es obtener lo que hay aquí y sumarlo. Esta caja de texto decíamos que se llamaba JTextField1. Entonces el proceso será el siguiente. Obtén el texto, es decir, tenemos el método getText de esta caja de texto y siempre me va a devolver un string. Ahora lo siguiente sería convertirlo a entero, suponiendo que nos van a meter valores enteros. El parsing ya hemos trabajado con él, ya sabemos cómo funciona. Repetimos este proceso para el segundo sumando.
será de la segunda caja de texto obtener el texto que hay ahí. Obtenemos el resultado de la suma y nos queda el proceso inverso al que hemos hecho aquí, poner un texto en esta caja de texto. Esta caja de texto se llama JTextField3. Lo que tendremos que hacer es fijar un texto mediante setTest. En vez de getTest sería setTest. Vale, esto me da un error porque lo que necesita aquí es una cadena. Y con esto ya lo tendríamos. Si queréis, esto lo podríamos hacer todo en una única instrucción. Cogeríamos esto de aquí, lo meteríamos aquí dentro y nos ahorramos esta primera variable. Y lo mismo lo podríamos hacer aquí. Cogemos la instrucción y lo metemos aquí. Ahora ya lo podemos probar. Guardamos, ejecutamos como siempre con mayúsculas F6. Bueno, me he puesto la ventana en la parte superior izquierda. Esto lo podemos arreglar luego, pero básicamente esto ya estaría funcionando. 33 más 12, suma y me da el valor de 45. Esta es un poco la filosofía de la forma de trabajo. Entonces, para hacer todos estos ejercicios que tenéis aquí, primero tenéis que conocer esta filosofía que tenemos y luego lo que tenemos que conocer también es cuáles son los atributos que nos interesan. Aquí ya hemos visto que de una caja de texto es getTest y secTest y por otra parte los eventos. Hemos visto el evento de pulsar un botón, pero nos faltarían otros eventos como seleccionar algo de una lista o seleccionar un botón de opción, etcétera. ¿Vale? Aquí es donde entrarían ya entonces los apuntes. Pasando de toda esta parte del principio, aquí por ejemplo ya tenemos para que centre la ventana en la pantalla, pues esta instrucción, esto que estábamos viendo que ahora mismo no nos lo estaba haciendo bien. Lo copiaría y aquí nada más empezar, una vez que inicializa él todos sus componentes, pues le digo esto y así ya me la va a poner en el centro. El título, que es otra cosa que no hicimos, pues también lo podríamos hacer, el tamaño. Estas son cosas en general de lo que es el JFrame. Y luego yendo a cada uno de los componentes, aquí nos los va contando. Entonces tenemos el JButton, que es el botón que hemos tenido, el botón de check. Entonces fijaos, ¿qué es lo que nos interesa saber de estos botones? Saber si se ha seleccionado o no. Pues para eso tenemos el método xSelected. Color Choose no lo vamos a utilizar. El combo, bueno, es un poquito más complicado porque ya tiene aquí una lista. Aquí veis un poquito también cómo se trabaja. Label es una etiqueta, no tiene mayor problema. La lista es algo parecido a la combo box, pues aquí también tenéis cómo trabajar con ella. Los botones de radio, pues también aquí nos dice cómo tenemos que trabajar con ellos y así con el resto. Luego tenemos las ventanas de diálogo, simplemente pues poner esta línea. Si queremos un mensaje, cogeríamos, copiaríamos, imaginaos, nada más empezar, puedo decirle que bienvenido a nuestra aplicación. Vale, hago fix imports. Bueno, nos dice que digamos cuál es la clase main, sería esta la única que tenemos. Bueno, y ya veis que simplemente sale este mensaje y ahora ya está centrada en la ventana, ya nos aparece la aplicación. Si queremos ver entonces ahora el primer ejercicio, pues sería muy fácil, sería prácticamente lo mismo que hemos hecho ahora, en vez del botón de suma es de convertir y la operación es un poco diferente, pero básicamente sería lo mismo. Vamos a ver entonces cómo sería el ejercicio 2. Es parecido al que hemos hecho, es decir, hay una operación en función de unos valores de entrada y de salida, pero esa operación cambia según lo que tengamos seleccionado aquí. Estábamos viendo antes que el atributo que nos dice si algo está marcado, si un botón de opción, un radio button está marcado, es el xSelected. Ya tengo el código aquí hecho para no perder mucho tiempo. Básicamente entonces veis que hay unos botones de opción, el radio button 1, radio button 2 y tenemos varios eventos. Un evento será cuando clique en uno de estos botones, porque al clicar en uno de estos botones cambiará este texto que tiene. Y la operación también será distinta en función de uno u otro. Entonces, si yo pulso aquí, eventos, action perform, veo el que ocurre si me pulsan este botón. Lo mismo para este otro, tendría este evento. Y por último, el de calcular la temperatura. ¿De acuerdo? Son los tres eventos que tengo que programar. Bien, si los vamos viendo cada uno, también tienen su texto, igual que hicimos antes, pero las variables no las hemos cambiado. Radio button 1, J radio button 2, esto sería JTextField pues in en vez de 1, este es JTextField out y el botón de convertir que se llama JButton 1. Son las variables con las que trabajaré. Si vamos a ver el código fuente, sigue teniendo la misma estructura, el init components. Aquí abajo tenemos todas las variables definidas y vamos a ver el código. Entonces, ¿qué ocurre cuando me pulsan el botón 1, el botón de hacer el cálculo? Bien, pues me dice si el radio button, el botón de opción
primero no está seleccionado y el botón de opción segundo no está seleccionado, es decir, si no me ha seleccionado nada, no sé qué tipo de conversión tengo que hacer, pues mostramos ese mensaje de tiene usted que seleccionar una opción. En el caso contrario, pues ya si la caja de texto está en blanco, es decir, si esa caja de texto donde debería estar la temperatura que quiero convertir está en blanco, pues me dice que introduzca un valor. Es decir, estas son unas validaciones previas. Ahora aquí empieza lo que es el trabajo de verdad. Entonces lo que hace es un poquito lo mismo que antes. La temperatura de entrada será lo que haya en la caja de texto 1 convertida a doble, porque vamos a permitir decimales. Si lo que está seleccionado es el botón primero, es decir, que hay que convertir de Celsius a Fahrenheit, pues hago un cálculo. En este caso yo lo hice apoyándome en una clase externa que le llamé conversor, pero podríamos hacer aquí el cálculo matemático que ya sabemos cuál es. En caso contrario, si no es el primero el que está seleccionado, será el segundo, pues hago otro cálculo que es de Fahrenheit a Celsius. Ya os digo, esto por estructurar bien el código está en una clase aparte, pero aquí podríamos hacer el cálculo matemático. Una vez que tengo el resultado, bien sea en un sentido o en otro, pues lo que hago es lo mismo que hice en el ejemplo anterior, poner el texto a este campo de salida. Este entonces es el primer evento, realmente el de pulsar el botón de convertir, pero decíamos que había otros dos. ¿Qué ocurría cuando me pulsaban en el primer botón de opción? Bueno, pues si os fijáis, lo que dice es cuando pulso el primer botón de opción, esa primera etiqueta pasa a ser temperatura Celsius y la segunda temperatura Fahrenheit. Y de paso también lo que hago es limpiar los campos de entrada y de salida por si estaban de una operación previa. Y el botón 2, pues lo inverso. Si me lo pulsan, pues diré que la entrada es Celsius y la salida Fahrenheit. Vamos a probarlo. Vale, entonces veis que yo cuando clico, aquí me pone temperatura Celsius, Fahrenheit, me va cambiando. Estos son los dos eventos que acabamos de ver, que es cambiarme la etiqueta. Si tuviera algún valor, estaba diciéndome que de paso pues también lo limpiaba, me lo ha vaciado. Y cuando ya tengo un determinado valor, pulso a convertir, lo primero que va a ver es si es de Celsius a Fahrenheit o Fahrenheit a Celsius y le da a convertir. Y ya lo calculo. Este entonces sería el segundo ejercicio. Bueno, esta es un poco la pista de cómo tenéis que ir haciéndolos todos. Luego vamos a tener otros componentes como las listas, que a lo mejor se os complica, ahí ya me podéis ir preguntando por cada uno. Y luego está el tema de los paneles. Los paneles van a ser distintas áreas dentro de una misma ventana y cada una pues va a tener una distribución distinta de elementos. Eso, si queréis más adelante, si os atascáis por ahí, pues os puedo preparar otro vídeo. Pero este vídeo de introducción lo acabamos aquí ya.